Hola, hoy revisaremos síndrome peritoneal, con lo que nos referimos fundamentalmente a peritonitis. Esto corresponde a un tema importante dentro de la patología abdominal y revisaremos algunos conceptos. El peritoneo es una serosa, es decir, es una membrana semipermeable, translúcida, que recubre vísceras y paredes abdominales. Recordemos que el peritoneo parietal recubre la pared abdominal anterior y lateral, formando la estructura que limita el retroperitoneo, cubriendo estructuras extraperitoneales como la pelvis y la cara inferior del diafragma, y se refleja hacia los órganos abdominales para formar el peritoneo visceral. De esta forma se crea una cavidad, la cavidad peritoneal, que es una cavidad virtual, aunque contiene líquido peritoneal que en condiciones fisiológicas debe ser estéril y en general no sobrepasa los 50 mililitros. Respecto al concepto de peritonismo, se refiere a los cuadros de origen médico que simulan una peritonitis, pero que no tienen un sustrato inflamatorio, es decir, se producen por un mecanismo reflejo sin inflamación peritoneal. De todas formas, debemos considerar que estos cuadros en la clínica no se distinguen de una peritonitis propiamente tal, y que es un concepto más bien teórico. Además, que muchos de estos cuadros pueden progresar hacia una peritonitis. Peritonitis corresponde al proceso inflamatorio localizado o generalizado de la membrana peritoneal y de la cavidad peritoneal por diferentes causas, principalmente dos: infecciosa e irritativa. Y en cada una de estas causas puede ser producido por distintos patógenos y en el caso de las irritativas por distintas sustancias irritantes como la bilis, sangre, contenido de una víscera hueca, etc. En ese sentido, entenderemos síndrome peritoneal como la clínica que pasaremos a describir que puede albergar alguna de estas manifestaciones como peritonitis o peritonismo, dando un énfasis a peritonitis, que es el objetivo de esta presentación, y dejando de lado un poco los cuadros de peritonismo. En ese sentido, debemos entender al síndrome peritoneal como una causa de abdomen agudo y que en específico constituye una urgencia. Por lo tanto, les invito a revisar el video de abdomen agudo para que se pueda entender a la peritonitis como una causa del mismo. Tenemos diferentes clasificaciones para la peritonitis. En primer lugar, según su extensión. Las localizadas, como su nombre lo indica, son aquellas en que el proceso inflamatorio está localizado, circunscrito, a un determinado espacio a consecuencia de la inflamación de una víscera abdominal. Lo más clásico es el cuadro inicial de una apendicitis aguda, donde ocurre una peritonitis localizada en la fosa ilíaca derecha. Por otra parte, tenemos las generalizadas o difusas, cuyo proceso inflamatorio se extiende a lo largo de toda la cavidad peritoneal, y el ejemplo también clásico podría ser una apendicitis aguda pero que progresó hacia esta extensión generalizada. Según el agente causal, tenemos aquellas infecciosas que son producidas por un agente patógeno, principalmente bacterias, que como la cavidad peritoneal habitualmente es estéril, ante la presencia de este patógeno se desencadena una respuesta inflamatoria que origina este cuadro. Respecto a las no infecciosas, el mecanismo es irritativo, es decir, se produce irritación del peritoneo por una causa no bacteriana. Puede ser provocada por escape de líquidos hacia la cavidad peritoneal, como sangre, bilis, quimo, jugo gástrico, jugo pancreático, y la verdad es que si bien este líquido inicialmente no está infectado, tarde o temprano ocurre invasión bacteriana y por lo tanto infección de este líquido y peritonitis infecciosa. La clasificación más importante probablemente va a ser la fisiopatológica, en donde tenemos peritonitis primaria, en donde el origen de la peritonitis es extraperitoneal, generalmente por diseminación hematógena o por translocación bacteriana. La forma más frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea, que ocurre principalmente en pacientes con cirrosis. Y la verdad es que en estos casos no suele ser un cuadro tan llamativo y por lo tanto debemos tener alta sospecha ante mínimos síntomas en un paciente con cirrosis, ascitis, leve dolor abdominal y no necesariamente van a presentar fiebre. Es un cuadro bastante grave, la peritonitis bacteriana espontánea. Menos frecuente es la peritonitis tuberculosa, que ya mencionaremos algunos signos clásicos. A modo general, las peritonitis primarias son de etiología principalmente monomicrobiana, es decir, una sola bacteria infectando el líquido. Por otra parte, tenemos las peritonitis secundarias, que son la más frecuente. La peritonitis secundaria es la más frecuente y se caracteriza por invasión de la cavidad peritoneal por la flora bacteriana de algún órgano, ya sea gastrointestinal, genitourinario, producto de la perforación de este órgano. Y por lo tanto, en ese sentido, puede tener también un origen traumático, postquirúrgico, de alguna neoplasia que haya provocado una perforación, entre otros. En este caso, la peritonitis secundaria
obedece principalmente a una infección polimicrobiana. En orden de frecuencia, las causas más importantes de perforación van a ser la apendicitis aguda que se perforaron, seguida de la perforación de una úlcera péptica, que se debe sospechar en pacientes poliadictos principalmente, seguido de perforación en intestino delgado, patología ginecológica y finalmente perforación de colon. Finalmente, la peritonitis terciaria es aquella infección persistente o recurrente que surge como complicación de una peritonitis secundaria, es decir, la peritonitis terciaria es una peritonitis secundaria que no respondió de forma adecuada al tratamiento y por lo tanto se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos o con otras patologías concomitantes. Es un cuadro bastante grave y con alta mortalidad, y los patógenos que generalmente están infectando la cavidad peritoneal son multiresistentes. Respecto al cuadro de peritonitis, debemos recordar que es una causa de abdomen agudo y por lo tanto el dolor abdominal va a ser el principal síntoma. Es un dolor que aparece insidiosamente en un contexto de un cuadro agudo, inicialmente siendo difuso, mal localizado, que va aumentando en intensidad hasta que se vuelve sostenido. En caso de que el mecanismo sea por perforación, el dolor puede iniciar súbitamente con un carácter transfixiante clásicamente y dependiendo de la patología puede localizarse en tal u otra parte del abdomen y posteriormente generalizar. Aquí es importante saber estadísticamente que hasta el 50% de los pacientes con peritonitis puede llegar a consultar por un dolor abdominal generalizado, es decir, que lo describe como en todo el abdomen. También aquí es importante saber que el dolor va a empeorar con los movimientos y con la presión local. Asociado al dolor va a haber fiebre muy frecuentemente, hasta en 80% de los casos, y la verdad es que el grado de la fiebre puede ser bastante variable. Aquí es importante considerar que los pacientes con cirrosis que pueden presentar peritonitis bacteriana espontánea pueden llegar a no tener fiebre o no percibirla o no tener grados tan altos, pero en general el dolor abdominal y la fiebre constituyen marcadores importantes de peritonitis. Especialmente si la asociamos, por ejemplo, a compromiso del estado general, a una posición antiálgica característica en la cual el paciente se encuentra en decúbito supino o lateral con las caderas flexionadas, es decir, está evitando que el abdomen se distienda debido al dolor. El paciente puede estar incluso postrado, inmóvil por el dolor. También se describe una facies peritoneal, ya que es un paciente finalmente bastante demacrado. Náuseas y vómitos, la verdad es que también pueden haber dependiendo de la patología, del dolor que sienta el paciente, incluso algunas náuseas y vómitos pueden preceder el inicio del dolor. Alteraciones del tránsito intestinal como constipación o diarrea según la patología subyacente, la gravedad de la peritonitis. En el examen físico es importante la alteración de los signos vitales, ya mencionamos la fiebre respecto a la temperatura, pero también podría haber compromiso hemodinámico con taquicardia, taquipnea, producto del mismo dolor y producto también de una deshidratación que podría tener el paciente. En el examen abdominal, la verdad es que los movimientos respiratorios están bastante disminuidos por el dolor, habiendo respiración costal, y si nosotros nos ponemos a analizar específicamente en el abdomen, encontraríamos lo que se denomina hilio abdominal, incluso pudiendo llegar a un silencio abdominal, es decir, no se escuchan ruidos hidroaéreos, el abdomen está completamente paralizado. Respecto a los signos de irritación peritoneal, son un hallazgo frecuente que pasaremos a describir a continuación. Aquí es importante también conocer que van a haber manifestaciones de patología subyacente, que este cuadro de peritonitis en general obedece a algo más y que esto es importante recopilar en la anamnesis. Por ejemplo, el tacto rectal y o vaginal tendrán hallazgos según cada patología en particular. Respecto a los signos de irritación peritoneal también debemos saber que son variables. Y por ejemplo, la rigidez abdominal o los clásicos signos que se describen en la peritonitis, desafortunadamente en las personas obesas o mayores puede que no estén tan presentes, dando lugar a lo que se conoce como un abdomen vencido, un abdomen agotado. Este concepto es muy importante, ya que se refiere a una falta de contractura o reacción peritoneal en pacientes mayores, ¿cierto? Bastante ancianos o personas obesas, y que puede obedecer a una fase final de los cuadros peritoneales o una falta de respuesta inflamatoria, como puede ocurrir en estas poblaciones descritas. Y también reconocer que pueden haber manifestaciones de gravedad. Puede haber sepsis, inestabilidad hemodinámica, shock y bastante compromiso del estado hemodinámico, ¿cierto? Aquí es importante reunir toda la información que describimos y hacer una conclusión de que debido a la gravedad, al compromiso que
que existe en este paciente y las características que nosotros describimos es que el diagnóstico de peritonitis es clínico, se puede hacer clínicamente y las pruebas finalmente de laboratorio y todo esto son complementarios y obviamente para definir cierta terapéutica. Y aquí es importante hablar que dentro del laboratorio es esperable encontrar manifestaciones de inflamación sistémica como leucocitosis, desviación izquierda, entre otras. Respecto a los signos de irritación peritoneal, clásicamente tenemos el Bloomberg, que va a ser positivo cuando se genere dolor, luego de descomprimir o soltar una compresión que estamos realizando con la mano examinadora en algún punto del abdomen del paciente. Esa es la definición clínica más conocida. Pero también algunas personas pueden referirse a Bloomberg cuando ese signo se realiza o esa maniobra se realiza específicamente en el punto de McBurney. Y en otros sitios sería el signo de Gunea de Musi. De todas formas, la primera definición es la más conocida en la práctica clínica. De todas formas, debemos conocer qué es el punto de McBurney. Y va a ser la localización cuando trazamos una línea entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. La dividimos en 3 tercios y juntamos la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de esta línea. Tenemos el punto de McBurney. Ahí es donde se puede realizar la maniobra. Y por ejemplo, si es que es positiva, podría corresponder a una peritonitis localizada a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es el clásico ejemplo de la apendicitis aguda. De todas formas, debemos conocer que el signo de Bloomberg en general se ocupa para esta descompresión que genera dolor en cualquier parte del abdomen. Así podemos hacer esta maniobra en cualquier parte del abdomen y también poder hablar de signo de Bloomberg. Otros signos de irritación peritoneal son los signos de resistencia muscular, que pasaremos a revisar a continuación. Los signos de resistencia muscular hacen referencia a una contractura muscular a nivel del abdomen que puede ser voluntaria e involuntaria. A nivel de la literatura anglosajona se puede hacer alguna diferencia entre la contractura muscular voluntaria e involuntaria, como se muestra en pantalla. Lo importante, independiente de que sea voluntario o no, es que debemos considerarla con alta sospecha como un signo de irritación peritoneal que nos puede hablar de estos cuadros que habíamos revisado. Y así podemos hablar también de resistencia muscular localizada, cuando nosotros podemos hacer una maniobra y encontramos que la contractura muscular está en una parte especial del abdomen, ¿cierto? Y no en el resto. Como también podemos hablar de resistencia muscular difusa, que es cuando nosotros encontramos este proceso generalizado de inflamación, de irritación que produce estos signos. Y finalmente también hay algunas personas que hacen una diferencia entre abdomen en tabla, que correspondería a un proceso de contractura muy intenso, aunque la verdad académicamente y en la práctica no hay una diferencia notoria entre una resistencia muscular difusa y abdomen en tabla, siendo términos relativamente equivalentes. Respecto a la evidencia, tenemos los LR para peritonitis, que son una medida que disminuye o aumenta la probabilidad según el valor que nos entregue. En peritonitis tenemos que la contracción muscular involuntaria aumenta significativamente la probabilidad de peritonitis y en menor medida, no tan significativamente, tenemos la contracción muscular voluntaria. Finalmente quisiera comentarles un dato semiológico sobre la percusión en tuberculosis peritoneal, la cual se describe como en tablero de ajedrez. Esto se refiere a que en el examen abdominal, cuando nosotros realizamos la maniobra de percusión del abdomen, podemos percutir distintos ruidos, los cuales están distribuidos de una forma de tablero de ajedrez, intercalando ruidos tipo timpánicos y ruidos mate. Por lo tanto, la percusión en tablero de ajedrez descrita para la tuberculosis peritoneal corresponde a la maniobra de percutir el abdomen y percibir ruidos timpánicos intercalados con ruidos mate, lo que habla de el compromiso parchado, distribuido, intercalado que puede producir estos brotes de TBC a nivel del peritoneo. Espero les haya gustado, muchas gracias por escuchar.